Los ciudadanos que se creen todo lo que les prometen y que esperan pacientemente que un político, un gobernante, les solucione su problema existencial. No solo la educación, el transporte o la sanidad, sino su propia identidad personal. ¿No os parece que muchos van a votar esperando que les solucionen su papeleta en la vida? Yo me acuerdo de las primeras elecciones democráticas, que estaba en un partido político determinado en aquella época, que la gente votaba, y no pude votar porque no tenía mayoría de edad. La gente iba con una ilusión, como el niño que va a pedirle a la Virgen o a los Reyes Magos, al Mr. Marshall, que le solucione su papeleta existencial, que lo haga más guapo, más feliz. ¿Pero cómo te va a hacer un político más feliz? Pues eso es asunto tuyo. Pues la gente iba con esa idea. ¿Qué nos pasó después? A los 15 días la gente ya estaba frustrada. Porque además fueron tan cortos que creían que por el hecho de depositar un voto, automáticamente la vida se te arreglaba. Y la vida no se te arregla. No se te arregla ni muchísimo menos. Tienes que continuar al pie del cañón. Pero claro, ¿por qué triunfan estos charlatanes? Estos políticos sin escrúpulos? Porque tienen un electorado fácil de incautar, de engatusar y sobre todo de robarles el poco discernimiento que tienen. Les prometen que los otros asienten, sí, sí, dame, 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 y al final nada. Por eso, esas oligarquías, esas plutocracias se encargan de adiestrar a estos charlatanes de feria para que desde aquí les den completamente su apoyo. Habéis oído hablar de esos grupos internacionales que hay, Bilderberg y compañía, etcétera, etcétera. Independientemente de todas las cosas que se publican, que la mayoría son pura FIFA, hablando en plata, pero van con esa idea. Y esta gente lo dice de una forma muy clara. Vamos a ver, hay unos beneficios. Claro, ¿qué son esos beneficios? Que si pasas por el aro, cuando necesitas dinero para hacer un puente, un túnel, una línea de alta velocidad, te preocupes que el dinero lo tienes, pero tienes que pasar por el aro. Ahí viene la historia, ni más ni menos. Pero ahora son insaciables. Ahora quieren acabar con el sistema sanitario y con el sistema educativo público. Quieren acabar con eso. Ahora viene la jugada. Sistema americano. Quieren acabar con eso. Los únicos que tienen la facultad de cambiar las leyes son los políticos, que son los que las han hecho. Claro, y a beneficio propio. Y si no, tenemos uno aquí que se adaptó a unas leyes para que la gente, los ciudadanos, no pudieran quejarse a la puerta del político. Y esto, el partido que está en el poder ahora, lo ha hecho. Es decir, lo que a ningún parlamento de Europa se le ocurriría, a ningún jefe de Estado, ni en los Estados Unidos, se les ocurriría una cosa así. Aquí se ha hecho. Y encima, con el consentimiento de todos, amén, amén, amén. Bueno, pues no nos quejemos de lo que nos pasa. Mira, los que votaron a este partido que está en el poder, el día de las elecciones, al día siguiente, estaban contentísimos. Ya verás cómo nos van a subir las pensiones. Habían votado esa opción. A los 15 días y a los 2 años, nadie de la gente que conozco ha votado esa opción. Un milagro, ¿no? Conozco varias personas que han ido preguntando en su entorno de gente que sabía que habían votado el partido que está en el poder ahora y 2 años después dicen que ellos no lo votaron. ¿Pero qué pasa? ¿Que no tienes el valor de decir lo que votaste y te arrepientes? Pues oye, tenemos un problema muy grave. Nadie lo votó. Pues si nadie lo votó, ¿por dónde sale? ¿Por generación espontánea? No. Los votos se cuentan todavía a mano. No sé si afortunadamente, pero los votos se cuentan a mano todavía. Es una papeleta, no es un voto electrónico que se puede manipular más. O sea, que nadie lo ha votado. Fijaos qué curioso. ¿Qué sucede? Que no tenemos verdadero sentido de responsabilidad. Entonces, si no tenemos verdadero sentido de responsabilidad, ¿qué es la democracia para nosotros? Una fiesta más. Mira qué gorro, tengo que ir el día 20 a votar, qué tontería, ¿para qué? Si son los mismos, a mí me da igual, me quedo en casa. Los que se quedan en casa, porque dicen que están por encima de la política y que la política no les interesa, que sepáis que esa masa silenciosa es la que le da poder realmente a estos impresentables, que embaucan a la gente. Porque ellos saben una cosa, que el que no se manifiesta está de acuerdo. Sabéis que quien calla otorga. Se puede decir, pues es que no tiene nada que decir, perdona. Cuando vas a votar hay infinidad de opciones, pero infinidad de opciones. Lo del voto en blanco, nanay, favorece al mayoritario. El voto nulo, ¿para qué? ¿Para qué? Hay infinidad de opciones. Vota otra opción, no votemos siempre lo mismo si queremos cambiar. Y sobre todo, preocupémonos de lo que hace el político con nuestro voto y tengámoslo muy en cuenta de cara al futuro y participemos. La desgracia de España es que no se elige desde abajo, desde la base, no se eligen a los líderes. En Europa se hace así, hay primarias y se discute hasta la saciedad. En Estados Unidos están los caucus estos de los republicanos y demócratas que van subiendo por los estados hasta que se elige en la convención general el candidato.
pero eso implica que la gente se movilice. Pero aquí es que estamos acostumbrados a lo de todo hecho y así nos va. En Argentina es obligatorio votar. Eso sí, bueno, en muchos países es obligatorio por constitución, sí lo es. Pero sabes que en España tenemos un pequeño problema. Este es un país muy anárquico y parece que uno se autoafirma más cuando desobedece la voz, el dictamen. Y cosas que, a ver, el votar no te va a hacer daño, no te va a hacer daño. Significa una cosa, votar hay que pensar un poco dónde deposito mi voto. Y como no tengo tiempo de pensar, porque no sé lo que es pensar tampoco, ¿qué sucede? Que me dejo llevar por mis emociones. Y al final no escojo nada claro, no sé. A mí me sorprende que haya gente, incluso gente joven, que no les interese la política, cuando la política se está interesando por ellos, y bastante, porque los tiene completamente aborregados. ¿Sí o no? Con el deporte. Con el deporte. Con el deporte. Con el deporte, con las mira. tonterías. Con los after-hours. Deporte. Claro, si los tienen atontados, ¿qué vamos a hacer? No, es que la política no me interesa, incluso en el mundo de la espiritualidad, sí. Hay una creencia falsa, errónea, falsísima, mentirosa total, que dice que una persona espiritual no se tiene que interesar por la política. Es mentira. Nos faltan discípulos en el campo de la política, y en el campo de la economía y en el campo de la comunicación. Si un discípulo tiene que estar en un grupito, meditando, rezando, sí, hermanos, amémonos, no. Donde tiene que haber un político así, es en el Parlamento. Luego vais a ver una aportación del maestro Juan Cristo tibetano que tiene que ver con esto que os digo ahora. Estas aportaciones son de él. Dice la democracia, la idea ni vieja ni particularmente nueva de la democracia, donde supuestamente, pero todavía no llevado a efecto, gobierna el pueblo y el gobierno representa la voluntad del pueblo. De momento no deja de ser una bellísima promesa, pero que no es real. Esto procede del libro El destino de las naciones. Dice, en la explicación de la jerarquía dice: la democracia mundial tomará forma cuando todos los hombres se consideren iguales, cuando se enseña a los niños y a las niñas que no tiene importancia si un hombre es asiático, americano, europeo, británico, judío, gentil, sino que cada uno tiene un trasfondo histórico y una historia que le permite contribuir con algo al bien de la totalidad y cuyo requisito principal consiste en adoptar una actitud de buena voluntad y constante esfuerzo para fomentar correctas relaciones humanas. Estamos muy lejos de esto, ¿eh? Sí. Muy lejos de esto, ¿eh? Escrito en los años 30. Continúo. La unidad mundial será un hecho cuando se enseñe a los niños del mundo que las diferencias religiosas son, en su mayor parte, una cuestión de nacimiento. Que si un ser humano nace en Italia, será probablemente católico romano, como en España, probablemente, ¿eh? Que si un ser humano nace entre judíos, seguirá las enseñanzas judaicas. Si nace en Asia, es probable que sea maometano, budista o pertenezca a alguna de las sectas hindúes. Y si nace en otros países, puede ser protestante y así sucesivamente. Aprenderá que la mayoría de las diferencias en materia religiosa son mayormente el resultado de las polémicas originadas por las distintas interpretaciones humanas de la verdad. De este modo, gradualmente, nuestras reyertas y diferencias serán contrarrestadas y suplantadas por la idea de la humanidad una. Ojalá esta máxima de la educación de la nueva era y lo que hemos leído antes de la exteriorización de la jerarquía las podamos ver bien pronto. Pero claro, hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para eso. Se nos educa para ser útiles al sistema económico imperante. Esa idea de la competitividad que Tibetano en sus libros de los años 30 decía que era el peor veneno que se había inoculado en la humanidad, porque lo es, nos está matando. ¿Sabéis qué hay detrás de tantos suicidios en algunas multinacionales? A un psicópata que la dirige, a un ser que de humano tiene poco. Es un ser que no tiene alma y obliga a sus subordinados a trabajar en esas condiciones, que hacen muchos que no pueden más y se rompen. Gobierno por una verdadera democracia. Esto también será posible por el correcto empleo de los sistemas de educación y el constante entrenamiento del pueblo para reconocer los valores útiles. Volvemos al tema de la educación. Pero claro, el que impone las normas de la educación, esa plutocracia que dirige el mundo, quiere que no se eduque en valores. Quiere que no se enseñe filosofía ni música. ¿Os acordáis de la capacidad de cambiar la frecuencia de la música en los años 30, 40, los 40 decibelios por los 44
porque Goebbels la utilizaba, etcétera, etcétera, para cambiar la polaridad mental, el cambio de la alimentación de alimentos impregnados de prana solar a alimentos transgénicos, alimentos que generarán una civilización de discapacitados espirituales. Pues se ha empezado ya en la enseñanza, ya veremos a dónde nos llevan. El idealismo más elevado y el espíritu de síntesis de unidad cooperadora. La unidad cooperadora, donde el espíritu subjetivo y la forma objetiva se encaminan hacia un fin reconocido, difiere de la unidad obligatoria. Difiere de la unidad obligatoria. No es lo mismo unanimidad, unión de almas, que una uniformidad que significa en la práctica unión de formas. Si queremos la unidad, ha de ser basándonos en la diversidad, nunca en la forma. Cuando hablamos de unidad entendemos café para todos, ¿verdad? Y al que no le gusta el café, ¿qué le damos? Si hablamos de unidad en mayúsculas, es unión de diversidades. Y esa unión de diversidades libremente aceptado nos aboca a un propósito común, que es, a la larga, la unidad. Os lo he puesto en oro porque realmente creo que será el estado de conciencia que habrá dentro de no sé cuánto tiempo. Dice, hoy no se conoce una verdadera democracia y la masa humana en los países democráticos está a merced de los políticos y de las fuerzas financieras, como lo están los pueblos regidos por dictaduras iluminadas o no. Cuidado con esto. Estas últimas podrán ser consideradas como dictaduras de los idealistas egoístas. Quisiera que observen la palabra idealista. Porque hemos hablado antes de una dictadura, generalmente es un ser idealista. Aquí, como somos un país de sexto rayo, de alma, un país de Sagitario, pues tuvimos un gran idealista que creía que podía cambiar el mundo, que creía que podía hacer sus cosas. En la práctica sabemos que eso no fue así. Pero es que el ciudadano que vivenció esa dictadura es exactamente igual. También cree que realmente va a cambiar el mundo y que mañana va a ser maravilloso el año que viene, cuando la realidad dice que si hoy no me he movilizado, no espere resultados mañana. Pero es muy triste no tener ideales, ¿verdad? Dicen algunos. Por eso acudimos al político para que nos engañe. Claro, depositamos el voto en uno que no conocemos, que nos cae guapo, que nos cae bonita, que es muy hermosa, que habla muy bien, pero en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que como soy un idealista impráctico, prefiero depositar mi voluntad en otro a tenerme que esforzar en el día a día que no me gusta y es muy duro. ¿Con eso qué vamos a esperar? ¿Qué resultado vamos a esperar? Ninguno, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, cuando haya en el mundo personas realmente más despiertas y un mayor número de hombres y mujeres reflexivos, veremos la purificación del campo político y la depuración de nuestros procesos representativos instituidos, así como también una rendición de cuentas más exacta. Ya firmaríamos, ¿no?, para que hubiera esto, pero no lo puede haber si el pueblo no cambia. Estamos en lo mismo. Ni el político es malo ni el pueblo es tonto. Es que el estado de conciencia del pueblo no ha crecido todavía. No olvidemos que el político está en el pueblo, es del pueblo, no viene de la galaxia exterior, es del pueblo. Por lo tanto, no critiquemos al político, porque cuando llegue arriba nos va a bombardear con todo lo crítica que le mandamos. Es lo peor que se puede hacer en un país, es criticar al jefe del Estado. Porque lo que le lanzamos, él lo proyecta hacia abajo. Y a lo mejor no tiene ni idea de espiritualidad, de esoterismo, etcétera, etcétera. Pero en la práctica funciona así. Debe existir oportunamente un lazo más estrecho entre el sistema educativo, el jurídico y el gobierno. Todavía, desgraciadamente, no es así. Pero todos realizarán el esfuerzo para desarrollar los mejores ideales de los pensadores de la época. Este periodo no está tan lejos como se imagina, particularmente si el primer paso en esta dirección lo da el nuevo grupo de servidores del mundo. Estamos en lo mismo. Cuanto más gente tengamos en el planeta Tierra que actúe como alma, como lo que significa actuar como alma, no tener distinción de raza, de credo, de orientación política, sexual, religiosa, etcétera, etcétera, y buscar el bien para el mayor número posible, no para la minoría selecta, sino para el mayor número posible, teniendo en cuenta generar un conflicto en el que más tiene, que no lo carga eso, ese día estas cosas cambiarán. Porque si estamos esperando que en un mundo en que todo el mundo esté de acuerdo, olvidaos que ese mundo no existe. Eso no existe. ¿Por qué creéis que las cadenas de televisión se empeñan en bombardearnos con esas ideas? Para tenernos atontados. Y mientras estemos atontados, estos seguirán haciendo de las suyas.
con nuestro consentimiento, con nuestra licencia. Os pongo los rayos, porque esto tiene mucho que ver ahora, porque el mes de enero vamos a empezar a hablar de los rayos. Básicamente son los rayos impares lo que he puesto aquí. Tienen que ver con el campo de la política, y esto que pone aquí es muy importante y vamos a ver por qué. A ver si lo descubrimos. Primer rayo. Este rayo todavía está fuera de manifestación física, pero comienza a afectar decididamente el plano mental. Allí influye la mente de los discípulos de todas partes del mundo y prepara el terreno para la aparición de cierto grupo de discípulos provenientes de Shambhala. Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Dentro de 2000 años, cuando acabemos Acuario, hablábamos ayer, a partir de hoy, la influencia de este rayo se hará sentir poderosamente en el plano físico. Es decir, cuando estemos en Capricornio, daremos el primer rayo, es la iniciación. Dentro de 100 años se notará su potencia en el plano astral. ¿Ya se nota? Sí. Claro. ¿Con qué lema llegó el señor Barack Obama al presidente de los Estados Unidos? Yes, we can. Nosotros podemos. ¿Qué hizo el señor Mas hace un tiempo? Junts podem, ¿no? O Podemos. Tenemos Podemos. El hecho de Podemos, Bulén, aplicar la voluntad, etcétera, etcétera, aquí en España se empieza a utilizar esa frase, esa expresión. ¿Qué quiere decir? Que a nivel astral se está percibiendo ya el impacto de la voluntad. Todavía no se manifiesta, ¿eh? Y afortunadamente no se manifiesta porque el día que se manifieste a nivel mental, no dejaremos títere con cabeza, ¿eh? Porque el primer rayo lo destruye absolutamente todo. Dice, este rayo permanecerá en encarnación objetiva desde el punto de vista de la humanidad durante un extenso periodo de tiempo, tan extenso que es inútil predecirlo cuándo se desvanecerá su influencia. Ese centro planetario, la humanidad, que responde a este rayo, necesita aún la aplicación intensa de muchas fuerzas para estimular al más inferior de los hijos de los hombres. ¿Continúo? Esto es lo que quiero que miremos. Aquí hay una clave muy importante. Todos estamos maravillados de los inventos de la humanidad, ¿no? Leed esto porque no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Este rayo ha estado en manifestación desde hace casi 70 años, 1840 aproximadamente, que es cuando la ciencia empieza a avanzar. En el siglo XVIII avanzó bastante también, ¿eh? Pero en el XIX fue una explosión. Se retirará por un acuerdo especial y excepcional dentro de otros 50 años. Es decir, si el rayo empezó de los del 1850, 70 años, pues mira, vamos a ponerle 1925, vamos a poner que fuera los años 90 del siglo pasado, el rayo se retiró, la energía. Bien, todavía está activo. Porque se juzga que el impulso especial de este rayo necesario ha sido adecuado y el ímpetu dado al espíritu humano de descubrimiento ha servido ya a su propósito. Cualquier otra intensificación de los procesos mentales, excepto por medio del efecto penetrante del tercer rayo, que básicamente es adaptabilidad, resultaría ahora desastroso. Los ciclos de rayo generalmente están establecidos y determinados, pero en colaboración recíproca y debido a la inminente y espiritual crisis del acercamiento, el Señor del quinto rayo y el Señor del mundo han decidido retirar temporariamente este tipo de fuerza. Esto tardará alrededor de 50 años. ¿En volver o...? En retirarse la fuerza. En retirarse la fuerza. Vamos a ver. Trasladado a la vida cotidiana, ¿no os parece que hemos tenido en estas últimas décadas una cantidad de inventos, entre ellas Internet, que nos han dejado de piedra? Sí. Hay un parón. Viene un parón hacia el año 2025. Pensad que este ser que emite el quinto rayo es una de las estrellas de la Osa Mayor, una de ellas. Es un cargo, una capacidad increíble. Esa energía viene y se prevé que la ciencia dé un parón tremendo. Lo que no hayamos conseguido, bueno, si no lo aplicamos el amor, y mira que se han hecho inventos y descubrimientos, mira que se han hecho cosas. ¿Por qué creéis vosotros que la plutocracia mundial no quiere que trabajemos con las energías alternativas ni se apliquen los inventos del señor Nikola Tesla? ¿Por qué? Porque conocen esto. Lo conocen, claro, hombre, conocen que la energía del quinto rayo se retira. Al quitarse esa influencia quedará un mínimo y durante generaciones, 200, 300 años habrá todavía, pero no el ímpetu que hemos tenido ahora, no se inventará tanto.
porque no hay energía sustentable. Los devas que lo han hecho ya no estarán aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que no quieren que demos un salto hacia algo nuevo y nos quieren tener todavía dominados por eso, esas energías que nos contaminan, que nos envenenan, que nos matan, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que sutil es todo el mundo? Sutil, bestial. Pero la energía del petróleo tiene muy poco tiempo ya. Sí, pero son esos años. Hay petróleo para unos 100 años. 100 años. Pero lo que pasa es que va a haber restricciones totales Por dentro eso. de tiempo. Pero no nos dejan tocar la tema. Además, este gobierno de nuestro país puso un impuesto a las energías renovables. Eso es de juzgado de guardia. Vamos. Ya, bueno, pero la gente La lo votó. empresa que- La gente les votó. Ya. Dice, este rayo está ahora entrando en mi expresión efectiva, pero hace poco puedo agregar al cúmulo de información que he dado en este y otros libros. Ya hablamos en una clase del séptimo rayo, por tanto, cuando hablamos de acuario, nunca al tocarlo. Bien, esta foto la conocéis, ¿no? ¿Algunos? Sí. La democracia posiblemente, estos es mío, la democracia posiblemente será el mejor de los sistemas políticos existentes. No obstante, está ligado al sistema de producción y distribución imperante. Este sistema solo busca beneficios y más beneficios. Lo hemos visto en las últimas décadas. Entonces, ¿qué podemos esperar que nos ofrezca la democracia si antes los ciudadanos no hemos realizado el cambio necesario? Lo dejo en el aire. Antes de ir a depositar el voto, deberíamos reflexionar. ¿Qué aporto yo a la ciudadanía? ¿Cómo puedo establecer un vínculo con mis gobernantes de manera efectiva? No deposito un voto y al día siguiente los pongo a parir como hace mucha gente. No, sino dando mis mejores pensamientos para que el dirigente siga adelante. Esta costumbre que tenemos con un café y una cerveza, hacer de ministro de Educación, de Sanidad, de Defensa, de Presidente de Gobierno, de Rey, etcétera, etcétera, es una costumbre nefasta. Indica que en el fondo que somos nulidades. No tenemos suficiente valor para tirar adelante. Y por eso criticamos al de arriba, sea el que sea. Y eso que hay políticos que francamente se les debería dejar presentarse en las elecciones. Unos por psicópatas y otros por sinvergüenzas. Pero hay gente muy válida en todas partes. En la extrema derecha, en la izquierda, en la extrema izquierda. Hay gente buena en todas partes. Pero en todas partes también hay puntos negros. Pocos, pero tienen mucho poder. Esto es una afirmación, el discípulo viva en amor y ame en vida. Muy bien. El séptimo rayo, pues a las preguntas. Se me las pasaba. ¿Queda poco? Queda poquito. Mi ciudadanía se reduce a depositar un voto cada cierto tiempo. Para mucha gente. Sí. Entiendo y comprendo lo que representan unas elecciones. Para mucha gente no. ¿Me preocupo de los problemas de la sociedad? Yo diría que no. Hay gente que sí lo hace, vamos a ser sinceros, lo hace. Conozco las propuestas de los candidatos, partidos y coaliciones. ¿Cuánta gente se lee los programas de los partidos? ¿O se descarga esos PDFs de 500 páginas que nadie se mira? Porque ahora cada vez se imprime menos material, es verdad. O vamos a los mítines a ver si nos dan croquetas como anoche algunos, tortilla y todo. No, pero es que la mayoría votan por un ideal, no votan por un... La mayoría votan por un ideal. Los ideales tienen una parte positiva, pero en la práctica, si no trabajamos cada día del ideal, se convierten en un lastre, nos petrifican, porque estamos esperando mañana, no, es aquí, ahora. El reino de los cielos, que sería vivir en una auténtica democracia, vamos a ser políticamente correctos desde el punto de vista espiritual, cuando hablamos del reino de los cielos, es la era de Acuario, la verdadera democracia, basada en almas manifestadas. No, qué grande tengo el plexo y lo guapo que soy. No, miremos hacia arriba. ¿Cómo nos va a ir la vida si no? ¿Confío en los líderes políticos? Realmente espero que me vayan a solucionar mis problemas. Mucha gente sinceramente lo cree y me da pena. A mí me da mucha pena que exista todavía esta ignorancia. Hay gente que lo cree que le van a arreglar la papeleta de su vida y su papeleta existencial no te la arregla un político ni un psicólogo, te la arreglas tú, ¿Y cómo te la arreglas? Pues a veces a base de tropiezos generalmente. Pero si no me conozco bien, ¿cómo voy a conocer las intenciones de un gobernante? ¿Os gusta mirar a los líderes políticos a la cara cuando salen en televisión? ¿Os habéis tenido alguno delante? Sí. ¿Qué habéis visto? ¿Se habéis tenido uno delante? Confusión. Yo he visto a muchos actores. He visto a algunos
y he visto a mucho actor. Actores, Mucho actor, otros realmente que tienen un pie donde yo sé, mejor no decirlo, y otros que creen sinceramente que su espíritu idealista puede ser de útil, pero otros con un gran miedo a fracasar, y otros que se han metido precisamente para ser algo público, porque evidentemente en su mundo donde vivían no eran absolutamente nadie. Sin embargo, en política pueden ser algo. Cuidado. La democracia para mí es ir a votar, nada más que eso. Eso es la democracia, ir a votar. Eso no es la democracia. Eso es una fanfarria más. ¿Por qué no reconozco que no entiendo nada de política y que tengo fuertes prejuicios hacia la misma? Hay mucha gente que tiene prejuicios hacia los políticos, los mete desgraciadamente en el mismo saco. No todos son corruptos, ni en la derecha ni en la izquierda. Si lo miramos, sí que es verdad que hay unos 2.500 cargos implicados, pero 2.500 cargos con los miles que han habido de concejales, diputados, etcétera, y senadores, no es nada porcentualmente hablando. Pero ¿cuántos corruptos hay en España, por ejemplo? Los que se saben y los que no se saben. Ahí está. Pero ¿cuántos hay en la ciudadanía del pueblo español? Porque vamos, esto me lo hace sin IVA, aquello que no, aquello no me lo declares, esto no me lo pongas, esto no sé qué, esto me lo... Hombre, solo falta decir cuando me pintes el piso que es a robar primero la pintura. Hombre, y si puedo contratar a gente sin papeles, ¿por qué creéis que vienen de fuera? Porque hay empresarios en Europa y especialmente en nuestro país que los contratan. Así de claro. Continuamos. Esta es la definición clásica de los problemas de la humanidad, que la hemos repasado con creces. Y aquí tenéis, nos vamos a volver a ver el próximo día 8 de enero de 2016, viernes, con la 26ª sesión de esta introducción particular a los problemas de la humanidad. Y vamos a tocar el tema de la política internacional. ¿Por qué he puesto la democracia? Porque, fijaos lo que va a venir ahora después. La política internacional, la guerra, la educación y la justicia. Acabaremos el tema, bueno, continuará más adelante, pero la última será en 27 de mayo, que hablaremos de la justicia. La guerra y la educación. A mi modo de entender, si la educación fuera de otra manera, las cosas cambiarían, pero la educación por sí sola no puede hacer nada, porque el sistema económico imperante es el que controla la educación. Volvemos a lo mismo. A ver, la famosa ley de este ministro que era hasta de embajador por ahí, a ver, ¿qué pretendía? Seguir los postulados de los principios plutocráticos. Esto no genera beneficios, fuera. Las humanidades, eso nos enseña. La geografía, tienen el Google en la mano, en el bolsillo, que se puede que aprendan dónde está un mapa. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Pero en todos los países es igual. No, evidentemente que no. Pero aquí no hay tradición de que la de cultura en el pueblo, Ojo, Aquí lo hubo en la República. El único intento que hubo, claro, después no ha sido. Además, yo no me veo a los padres españoles como hacen en Finlandia, según los informes que han salido, yendo un sábado a la biblioteca pública. Lo harán algunos, pero por mayoría, yo no me lo creo. Bueno, porque tampoco los educaron a ellos, y así vamos. No va por ahí. Las energías aquí inciden en el plexo, allí no inciden tanto en el plexo. Por tanto, suelen ser más introvertidos. A ver, yo estuve en Checoslovaquia hace años y nos explicaron que en las casas o había un piano, en muchas casas hay un piano, porque tenían costumbre de tocar el piano. A ver, ¿tú te ves eso aquí? Al que le gusta el piano. Hay que una pandereta. Es que ni tampoco ni eso, ni eso. Ahora, una foto de un futbolista seguro que se queda en algunos sitios. O una imagen de una virgen o de un santo. A ver, idealismos son libres, cada uno puede tener lo que quiera, pero no dejan de ser idealismos. Lo importante es que dentro motive un cambio. Si no lo motiva, no sirve para nada, es negativo. Pues bien, ¿alguna pregunta más? Y cerramos. Pero todo se tiene que basar en la educación. Sí. Mira, la democracia, lo vamos mal, la democracia en el fondo es la del alma. Si el alma no se manifiesta, no esperemos de ninguna manera tener un cambio a corto plazo. Si nosotros queremos que la sociedad cambie, hemos de cambiar nosotros. El gran error ha sido que nos han inoculado la creencia de que cambien los demás primero. No, los demás no van a cambiar primero. Cambia tú y el mundo cambiará contigo. ¿Y sabéis por qué va a cambiar el mundo? Porque la percepción que voy a tener del mismo será diferente. No es que se vaya a producir un milagro, sino que yo, particularmente, no voy a interferir en el karma de los demás.
No voy a añadir más leña al fuego. Ese karma no lo voy a incrementar. Como ese karma no lo voy a incrementar, el mundo cambia. Creo que os contaba antes, si realmente hubiera gente que estuviera a favor del bien, el mal no tendría cabida. No la tendría. Claro que no. Esas bombas que han explotado en París no hubieran explotado. Porque el hacer el bien, es decir, mantenerse en equilibrio, en armonía, hace que venga una afluencia de ángeles que impidan que esas bombas exploten. Esto lo sabemos. Pero es que no estén a favor del mal, es que no está a favor de nada, es que les da lo mismo. A ver, mientras nos coman el coco, es decir, nos dejemos comer el coco por los que nos prometen la vida eterna, depositando un voto cada cierto tiempo, estamos dejando de lado una responsabilidad que es nuestra, nada más que nuestra. El cambio no se lo podemos pedir a un político, ni a los demás, nos lo hemos de demandar a nosotros mismos. No hay otra, no hay otra. El mandato délfico aquí es, vamos, de cajón, sale. O nos conocemos a nosotros mismos o no esperemos nada más. Son un montón de energías. Claro, todo está concatenado, formamos parte de una gran unidad y esa gran unidad nos exige ser corresponsables. Si no somos corresponsables, ¿qué estamos siendo? Absolutamente nada. Ahí está. ¿Alguna pregunta más y cerramos? ¿No? Pues muchas gracias por vuestra atención. Hacemos un silencio. La gran invocación.